Hola, buenos días, bienvenidos al seminario. Muchas gracias por vuestra asistencia. Soy David Sánchez del Departamento de Soporte Técnico de Artec y soy una de las personas que suele impartir los cursos de manejo del programa y que os ayuda también con el manejo del mismo cuando lo tenéis, lo vais utilizando y os surgen dudas. Estamos haciendo entre la semana pasada y esta una serie de seminarios relacionados con la gestión de proyectos, obras y empresas. Estuvimos el martes pasado viendo la parte de elaboración de presupuestos, el programa GEST. Vimos cómo crear presupuestos manualmente o automáticamente a partir de modelos BIM. También vimos la planificación mediante diagramas de Gantt y la elaboración de certificaciones y otros documentos, seguridad y salud, gestión de residuos, etcétera. El jueves pasado estuvimos viendo la parte de control de costes de ejecución de la obra, ver los costes reales de compras de material, costes de personal, maquinaria, ir asignando esos costes a cada obra o dentro de cada obra a cada capítulo o a cada partida y bueno, pues comparar esos costes reales con el presupuesto previsto. Estos dos seminarios, si os los perdisteis, los tenemos grabados y los pondremos en la página web para que los podáis revisar. Hoy nos vamos a centrar más en la gestión de la empresa constructora. Entonces vamos a ver cómo llevar la contabilidad de la empresa constructora y aparte de poder llevar la contabilidad de un modo manual, sobre todo nos vamos a centrar en todos los procesos automáticos que hay, los datos que se han ido introduciendo relacionados con el control de costes o con la facturación, poder contabilizarlos automáticamente y bueno, pues hacer tanto la contabilidad financiera como analítica y bueno, pues ver todo lo que se puede generar a partir de esa información. Entonces, para llevar la contabilidad de la empresa constructora, vamos a empezar viendo algunas cosas, vamos a repasar algunas cosas que vimos la semana pasada. Vamos a ver el contenido de alguno de los presupuestos. Tengo aquí el presupuesto de una obra. Según vaya avanzando por las distintas partes del programa, si os van surgiendo dudas, las podéis escribir en la zona derecha donde pone chat. Ahí vais escribiendo las dudas. Algunas os las vamos a ir contestando sobre la marcha y otras, pues al final también las podemos ir comentando. Entonces, estoy abriendo ahora el presupuesto de una obra. Vamos a ver por aquí, por ejemplo, mediante la función árbol de proyecto que estuvimos usando la semana pasada. Esta es la lista de capítulos y partidas que hay dentro de esta obra. Cada una de las partidas pues tiene por aquí sus líneas de medición. Entonces, esto nos va a servir como punto de partida para cuando llevemos la contabilidad de la empresa constructora, ir imputando gastos a esta obra e ir contabilizándolos. También vamos a hacer la facturación de lo que se vaya avanzando en esta obra, las certificaciones que vayamos avanzando para ella. Tengo también por aquí en el escritorio la obra 2, para que veamos cómo se pueden gestionar varias obras a la vez y comprar materiales que vayamos enviando a distintas obras y bueno, pues ir haciendo la contabilización tanto de los costes de estas obras como los ingresos. Y veremos la contabilidad analítica y de esa forma pues analizar de un modo global la empresa constructora, pero también revisando parcialmente cada una de las obras o grupos de obras. Entonces tengo como punto de partida estos dos presupuestos ya creados. Vamos a cerrar estos archivos de momento. Aquí utilizo la función cerrar para el primero y la función cerrar para el segundo. Entonces arriba aparece el nombre del programa, pero no tengo ahora ningún archivo abierto. Vamos a crear un archivo nuevo donde vamos a ir llevando toda la gestión de la empresa constructora. Entonces aquí utilizo la función archivo nuevo. Lo podemos guardar donde queramos. Voy a guardarlo, por ejemplo, en el escritorio, donde tengo las dos obras. Pues voy a crear un archivo nuevo vacío que se va a llamar mi empresa. Por ejemplo, ¿no? Aquí lo normal es ponerle el nombre de la empresa de cada uno. Por supuesto, este archivo se podría crear en una carpeta compartida de un servidor y de esa forma varias personas podrían acceder a él. Si entramos en el menú contabilidad, vamos a ver en primer lugar el plan contable.
Cuando entras en esta función te dice que el archivo es nuevo, está vacío y no tiene ningún plan contable. Entonces se va a copiar el de la plantilla que incluimos con el programa, el plan general contable, y ahora os voy a enseñar cómo se podría modificar. Por aquí tenemos el plan contable, por aquí está el activo, el pasivo, por aquí si vamos desplegando cada una de estas ramas, pues tenemos aquí los distintos grupos, acreedores, por ejemplo, proveedores, aquí estaría la cuenta 400, 401, 405. Bueno, este es el plan general contable y se puede ir modificando si queremos. Si queréis cambiar alguno de estos textos, pues se puede modificar aquí. Si queréis cambiar incluso algún código de alguna cuenta, lo podéis hacer también. O crear cuentas nuevas con este icono. Aquí podría crear una cuenta 407, por ejemplo, y darle un nombre, por ejemplo, proveedores especiales, o las puedo recolocar con estos iconos. Entonces, el plan contable es libre, aunque se suministra el plan general contable a modo de plantilla, pero luego podéis ir personalizándolo vosotros, añadiendo cuentas nuevas o eliminando alguna cuenta que no vayáis a utilizar. Voy a eliminar esta que acabo de crear. Para ello utilizo este icono, eliminar cuenta, y la borro. En la zona inferior van a aparecer las subcuentas. Ahora enseguida crearé alguna de ellas. Luego, aparte del plan general contable financiero que tenemos aquí en pantalla, también es interesante que nos hagamos una estructura de centros de coste, que eso está por aquí en esta función, centros de coste. Y esta estructura ya va a ser muy personal, muy específica de cada empresa constructora. No se trata de un plan general contable que es igual para todas las empresas, sino que va a ser una estructura particular para mi empresa. Entonces, vamos a ir creando los centros de coste. Pulso este icono, añadir centro de coste. Voy a crear uno principal que le doy un código y, por ejemplo, lo voy a llamar total. Y dentro de él voy a ir creando subcentros de coste. Supongamos, por ejemplo, que mi empresa se dedica a construcción de viviendas. Le pongo un código, por ejemplo, CV. Y también nos dedicamos a construir oficinas, por ejemplo. Entonces creo otro centro de coste. Voy a ponerlo con mayúsculas. El código CO, construcción de oficinas. Luego quiero añadir otro centro de coste que llame gastos generales, por ejemplo, para los gastos generales de la empresa constructora, que a su vez podría desglosarlo en subgrupos. Por ejemplo, pues aquí puedo poner GGC, pues gastos generales de la central. Y GG1, por ejemplo, gastos generales de la delegación 1, etcétera. Dentro de construcción de viviendas, supongamos que me interesa agrupar por un lado las viviendas que construyo en Madrid y por otro lado las viviendas que construyo en Barcelona. Pues aquí me creo dos subcentros de coste. Por ejemplo, CVM, voy a ponerlo como código, sería en esta casilla, CVM, construcción de viviendas en Madrid, y, por ejemplo, CVB, viviendas en Barcelona. Así podríamos ir estructurando nuestros centros de coste como queramos. Dividir luego las de Madrid por viviendas unifamiliares y plurifamiliares, etcétera, ¿no? Eso cada empresa según cómo se organice. Lo que vamos a hacer aquí ya es introducir dentro de alguno de estos grupos las obras en particular que tengo entre manos. Entonces, por ejemplo, dentro de viviendas en Madrid, puedo añadir esta obra que teníamos por aquí en el escritorio, que habíamos llamado obra 01 y obra 02. Vamos a añadir esas dos. Aquí le pongo CVM, los códigos son libres, pues lo que queramos, CVM 01, que va a ser obra 1.
obra 01 y le pongo otro código que sea CVM02, obra 2. En esta última columna que tenéis aquí, lo que podéis hacer es asociar el archivo del presupuesto si lo tenéis. Entonces aquí lo busco. Este es el archivo del presupuesto que tengo en el escritorio y por aquí busco el segundo. De esta forma, cualquier factura que asocie a una de estas dos obras automáticamente ya se va a considerar en la contabilidad analítica como perteneciente al grupo de viviendas en Madrid y a su vez perteneciente al grupo de construcción de viviendas y tal. Bueno, pues esto serían entonces las dos estructuras básicas que necesitamos para ir organizando la contabilidad. Por un lado, el plan general contable, financiero, oficial, y por otro lado, la estructura de cuentas de centros de coste para hacer la contabilidad analítica. Bien, si os van surgiendo dudas, irlas poniendo en la zona de chat. Yo sigo avanzando con los siguientes pasos. Aunque es una cosa que vimos la semana pasada, voy a volverlo a hacer. Voy a comprar algo de material para esas obras y lo vamos a contabilizar. Entonces, aquí en el menú costes me voy a entradas de material y vamos a hacer una compra de material. Aquí en tipo, ya vimos la semana pasada, lo podréis repasar en los vídeos. Se podían hacer pedidos, albaranes o facturas. En este caso voy a hacer directamente una factura recibida y le pongo un número. Por ejemplo, la factura 2020/001 y aquí le pongo el código de mi proveedor. Vamos a crear un proveedor nuevo. Os recuerdo que este archivo está vacío, no tiene ningún proveedor en este momento. Entonces, bueno, pues lo voy a crear nuevo. 400.0001, por ejemplo. Entonces, a esto lo llamo proveedor de ladrillos. Voy a ponerlo bien. SA y le pongo su NIF. Al haber creado la ficha del proveedor de ladrillos, le podríamos poner también su dirección, su teléfono, su email, etcétera. La estoy creando tanto para llevar el control de costes de la obra como para llevar la contabilidad. Entonces, es una ficha común, es un archivo de proveedores común en todas las áreas del programa. Costes, facturación, contabilidad, presupuestos. De modo que en cualquier momento puedo acceder a ver su ficha, ponerle algún dato nuevo que haya conseguido y bueno, pues se está añadiendo en todas las áreas del programa. Aquí abajo voy a ponerle un par de materiales. Le pongo pues algunos códigos, por ejemplo, material 01, unidad de, vamos a ponerle ladrillo, cara vista, por ejemplo, 2000 unidades y un precio unitario. Y le voy a poner otro material. Los códigos de los materiales son libres, con letras o números hasta 20 caracteres. Material 02, por ejemplo, unidad de ladrillo hueco doble, 3000 unidades y un precio por aquí. Entonces la suma de estos dos productos son 930 y le pongo a continuación el porcentaje de IVA. Por aquí están las fechas de pedido, suministro y factura. Supongamos que, por ejemplo, estos materiales los he comprado directamente en el almacén de materiales de construcción y, bueno, pues he hecho el pedido, me los han suministrado y me han dado la factura en el mismo día. Esta columna de dibujo os comentaba la semana pasada que es opcional para tener aquí adjuntada la estructura, perdón, la factura. Tengo aquí algún ejemplo. Si la tenéis en PDF o la pasáis por el escáner, pues podéis tener aquí opcionalmente la imagen de la factura y así en el futuro, en cualquier momento, podéis revisarla y bueno, pues ver que lo que tenéis escrito por aquí en el programa coincida con lo que figura en la factura.
Bien, pues esta es una primera factura y vamos a añadir otra más para tener un par de facturas al menos de compra. Le pongo otro código. La numeración se puede añadir correlativa automática también. En este caso le estoy poniendo los códigos manuales. Cuando ya tienes muchos proveedores, puedes pedir una lista, te muestra a todos los proveedores que existen en este momento en el archivo y eliges uno de ellos. En este caso, solamente tengo este proveedor de ladrillos SA que acabo de crear. El resto son subcuentas que se incluyen en nuestra plantilla. Ahora revisaremos algunas de ellas, las del banco, etcétera. Pero proveedores solo tenemos uno en este momento. Entonces, bueno, pues le pongo una factura del mismo proveedor y lo mismo con los materiales, puedo revisar los materiales que tenemos hasta el momento en nuestra base de datos y elegir alguno de los que hayamos utilizado anteriormente o crear en cualquier momento un material nuevo. Unidad de ladrillo hueco sencillo. Aquí compro 4.000 de este y 4.000 de aquel y le pongo un precio unitario, el porcentaje de IVA y las fechas. Bien, pues tenemos entonces ya dos facturas. Voy a elegir aquí también una imagen, factura2.jpg, que tengo por aquí de ejemplo. Podría ser un PDF también, como digo, que es bastante habitual. Abajo a la derecha están los vencimientos. Entonces, inicialmente me pone la misma fecha de la factura, pero se pueden añadir vencimientos hacia el futuro, pues por ejemplo a 30, 60 y 90, o añadir un vencimiento único a 180 días, etcétera. Eso va a ser útil para cuando contabilicemos estas dos facturas y vayamos gestionando los pagos y los cobros, los vencimientos, pues que se generen también asientos automáticamente. Para ello le pulso este icono, este de aquí, que es generar vencimientos, y le indico aquí pues los tipos de pagos que voy a hacer. Por ejemplo, a 1, 2 y 3 meses, estas son las fechas y los importes, y así me sustituye lo que tenía por lo nuevo. Y por ejemplo, para esta otra factura voy a pulsar el mismo icono, generar vencimientos, y en este caso le voy a decir que van a ser 2 pagos cada 60 días, por ejemplo. Entonces aquí tenemos el 14 de septiembre y el 14 de noviembre. En cualquier caso, siempre se podrían poner fechas e importes manualmente o una sola fecha para dentro de X días. Bien, estas dos facturas son materiales que he comprado y a continuación lo que voy a hacer es asignarles estas facturas a alguna de las obras que tengo en curso. Ya sabéis que tengo la obra 01 y la obra 02 a medias, las estoy empezando a construir ahora y supongamos que estos materiales son para esas obras. De la primera factura selecciono, por ejemplo, el primer material y se lo imputo a la obra 1. Aquí, perdón, para poder hacer esta imputación, para poder elegir la obra, se me ha olvidado activar una opción que lo comenté en el último seminario, pero ahora se me ha olvidado utilizarlo. En datos de empresa, este archivo es de tipo almacén central. El archivo en mi empresa es de tipo almacén central. Entonces, ahora ya sí puedo en la primera factura seleccionar el primer material, traspasar a gastos y ya puedo elegir una de las obras de destino. Entonces elijo la obra 01 y dentro de ella, dentro de esa obra, en particular alguna partida que me interese, por ejemplo, pues esta fábrica de ladrillo perforado de medio pie. Se podría elegir una partida o un capítulo o la obra completa. El segundo material, en vez de utilizarlo en la obra 1, lo voy a utilizar en la obra 2. Entonces aquí cambio donde pone obra 1, elijo la obra 2 y dentro de ella pues elijo otra partida. Vamos a elegir, por ejemplo, esta fábrica para revestir. Entonces, de esa forma ya quedan por aquí las líneas del documento cambiadas de color, que me indica que han sido imputadas a una obra. En este caso, la factura segunda se la voy a imputar
ella completa a una obra determinada, por ejemplo, a la obra 1. A la partida 0701, por ejemplo, y de esa forma pues ya queda también cambiado de color. Entonces, en la tabla de gastos de material ya aparecen por aquí estos materiales que he ido imputando a las distintas obras. Por aquí figuran las cantidades, la fecha de gasto y la obra de destino y la partida de destino. Esas cantidades pueden coincidir o no con las que teníamos en entradas de material. Aquí, por ejemplo, en la primera factura he comprado 2.000 ladrillos de este tipo y 3.000 del otro. Y aquí pues le puedo poner 2.000 y 3.000 si quiero considerar que se ha gastado todo el material completo. Y aquí pues 4.000 y 4.000. Si no gasto el material completo, sino solamente una parte, entonces pues ya se quedaría almacenado en la central, en el almacén central, para poderlo utilizar en el futuro e imputárselo a otras obras. Bien, pues esas son las facturas de compras. Hemos comprado material y se lo hemos imputado a la obra 1 y a la obra 2. Vamos a ver ahora esta parte que es la facturación y aquí vamos a hacer facturas de ventas. Vamos a suponer que ya va avanzando la obra, hacemos la primera certificación y nos la van a pagar, vamos a emitir la factura. Entonces, me voy a gestión de facturas y el interface es parecido. Arriba haremos la lista de facturas emitidas y abajo le pondremos su contenido. Entonces, para hacer una factura emitida, le ponemos la fecha. Supongamos, por ejemplo, que es una factura con fecha de 31 de julio. Aquí en tipo de documento va a ser factura emitida y le ponemos una numeración. Por ejemplo, 2020 barra 001. En este caso, en lugar de elegir el proveedor, tenemos que elegir el cliente. Sería pues nuestro primer cliente, 430.0001. Me dice que esa subcuenta no existe, si la quiero crear ahora y ya defino por aquí sus datos. Vamos a ponerle aquí, mi cliente se llama Carlos Gómez, por ejemplo. Y le ponemos su NIF. Le voy a poner también su dirección y su provincia, etcétera, para cuando imprimamos la factura que aparezcan todos esos datos. Voy a poner calle Mayor 1, Madrid. El resto de datos los voy a dejar sin rellenar, pero la dirección sí que es importante que aparezca en la factura. Por aquí tenéis también la posibilidad de poner otros datos del cliente o proveedor, su número de cuenta o algunos otros datos. El tipo de vencimientos, cómo nos suele pagar este cliente o a cómo le pagamos al proveedor. En la zona inferior se pueden ir añadiendo los conceptos de esta factura emitida. Entonces, bueno, pues podemos ponerle, por ejemplo, un concepto. Vamos a ponerle certificación de enero o de julio. Certificación de julio. Un precio unitario, por ejemplo, de 12.000. Cantidad 1. Y ya tenemos el importe de 12.000. La factura se puede ver también así, en este modo más compacto, que se ve más clara. Tenemos el número de factura, el número del cliente, su dirección, etcétera. Aquí están los conceptos que hayamos introducido en la factura, que puede ser uno o varios. Por aquí están los vencimientos. Ahora le pondremos vencimientos diferentes. Aquí está el IVA. Vamos a poner un 21% de IVA. Y son 12.000 más IVA 14.520. En este caso, la factura la he creado dándole yo todos los datos, el código, el concepto, el precio unitario, etcétera. La segunda factura la voy a crear automáticamente a partir de una certificación. Vemos cómo creamos la certificación y se genera como factura emitida.
Pero antes le voy a poner aquí unos vencimientos en 3 pagos, por ejemplo, para que luego gestionemos los pagos y los cobros. Aquí tenemos esos vencimientos previstos. Entonces, vamos a crear una certificación y la incluimos como factura emitida. Las certificaciones las vimos el otro día, cuando vimos la parte de elaboración del proyecto. Entonces, voy a abrir el archivo de la obra 1 y me voy a la función certificación. Entonces, por aquí tengo estos 2 archivos de certificaciones que los voy a quitar y vamos a crear una certificación nueva, la certificación de julio, indicándole algunas mediciones del proyecto. Entonces, con este icono creo una nueva certificación, le doy un nombre, obra 1 Madrid, certificación 01 o certificación de julio, como quiera llamarlo. Y con eso el programa me añade por aquí unas columnas adicionales donde puedo indicarle la cantidad de cada partida que he construido en ese mes. Entonces teníamos por aquí de la demolición de fábrica previstos 11 metros cúbicos. De momento hemos demolido 5 metros cúbicos, por ejemplo, y 5 de esto otro y 4 de estos. De la limpieza del terreno por medios mecánicos, pues hemos hecho 500 metros, por ejemplo, 80 de esto otro y 80 de aquello. Ya tenemos una certificación de 2.858 euros. Hay más funciones para certificar, el otro día lo estuvimos viendo con más detalle, podéis revisar el vídeo, pero de momento lo voy a hacer así de un modo sencillo, indicando las partidas que están construyéndose y cuánto llevamos hasta el momento. Entonces llevo este importe de 2.800. Si vuelvo al archivo de mi empresa, que lo tengo por aquí en la lista de archivos recientes, y vuelvo a la facturación, bueno, voy a cerrar, bueno, no hace falta, se pueden quedar varios archivos abiertos a la vez. Entonces, si vuelvo a la gestión de facturas, donde tenía esta factura emitida, voy a crear otra factura emitida nueva. Aquí elijo factura emitida y le doy el código 2020/002. Y en este caso, en lugar de rellenar los datos manualmente como hacíamos antes, podéis utilizar este icono que permite recuperar el importe de la certificación. Entonces, lo pulsas, por aquí buscas el archivo de la certificación, que es este, y puedes decidir si quieres que en la factura te incluya solamente el total del importe de la certificación o un desglose por capítulos o por partidas. Por ejemplo, voy a ponerle un desglose por partidas. Y le doy aquí un concepto que va a ser certificación de julio. Entonces, de esa forma, lo que hace el programa es que nos incluye aquí dentro de la factura esa lista de partidas o de capítulos o el importe total ya detallado pues de esa parte de la obra que hemos construido. Hemos construido 5 de estos, 4 de estos, 80 de aquellos, los datos que le habíamos puesto antes ya quedan dentro de la factura. Me faltaría elegir el cliente, el 430.0001 o crear un cliente nuevo y de esa forma pues ya tendría la factura creada a partir de la certificación. Como veis, es una ventaja importante el hecho de que todo esté vinculado, la parte de elaboración de presupuestos, el control de costes, la contabilidad, todo en el mismo programa para no tener que andar repitiendo información. Hay quien lleva el control de costes con Excel, los presupuestos con otro programa, la contabilidad con un programa de contabilidad independiente. En esos casos tienes que repetir muchas veces la información que tecleas en un programa, meterla en otro, con los errores que eso puede generar. Aquí, si ya tienes la certificación hecha, pues simplemente la incluyes como factura emitida y a partir de ahí, pues también la vamos a contabilizar, que es lo siguiente que os voy a mostrar. Pero antes de contabilizarlo, vamos a imprimir la factura para mandársela a nuestro cliente. Os voy a enseñar las opciones que hay a la hora de imprimirlas. Voy a ponerle también algún vencimiento a 30, 60 y 90 y ya lo tenemos por aquí. Bueno, pues ¿cómo imprimimos las facturas? Existe por aquí la función informes,
que incluye un editor visual de informes parecido al que podéis tener en los informes de Access o Crystal Reports u otros programas similares de informes. Tenemos aquí algunos informes de facturas que se incluyen con el programa a modo de ejemplo y podéis utilizar alguno de estos para personalizarlo con vuestro formato, ¿no? Entonces voy a utilizar este, por ejemplo. Lo voy a editar. Aquí figura el nombre del archivo del informe, .ig13, que sería informes de GES13, y lo voy a guardar con otro nombre. Mi informe lo quiero personalizar y lo dejo en el escritorio. Lo voy a llamar mi informe de factura. Entonces, a partir de aquí puedo darle la personalización que yo quiera. Por ejemplo, aquí arriba pues le puedo poner el nombre de mi empresa. Mi dirección, etcétera, ¿no? Voy a poner aquí mi dirección. Luego, esta parte va a ser variable. Aquí todo lo que está entre corchetes son variables. Factura, nombre. Este va a ser el nombre de mi cliente, su dirección, su código postal, su ciudad, su provincia. Por eso lo he rellenado. El cliente este que está en la calle Mayor. Luego aquí le puedes poner, entre comillas, el texto que quiera. Pues le voy a poner NIF. Dos puntos, espacio. Y a partir de ahí ya la variable que incluye el NIF. Este recuadro, si quiero cambiarlo, hacerlo más grande o más pequeño, lo puedo hacer. Añadir recuadros nuevos por aquí, si me interesa dibujar un rectángulo por ahí, o una imagen. Voy a poner aquí mi logotipo, por ejemplo, en esta zona. Entonces, con el icono de propiedades, puedo buscar cualquier imagen que tenga en mi disco duro. Tengo alguna de ejemplo, algún logotipo. Que incluimos en la carpeta imágenes. Entonces, por ejemplo, pues este logotipo lo ubico por ahí donde quiera. Lo pongo pues en la zona superior o donde me interese, ¿no? Entonces, veis que es muy fácil ir personalizando los informes, les vas dando el formato que quieras y puedes ir intercalando textos fijos con textos variables, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el número de orden de la factura. Aquí, pues la palabra factura la podéis cambiar si queréis poner factura pro forma o factura emitida o lo que sea, ¿no? Factura de venta, por ejemplo. En Madrid, pues si mi empresa está en otra ciudad, pues lo cambio por aquí. Le pongo Guadalajara, ponerlo bien, etcétera. Damos, por tanto, varios formatos de facturas para que podáis irlos personalizando. Os baséis en ellos para luego hacer modificaciones. Por supuesto, se pueden cambiar también los tipos de letra. Aquí con el icono fuente, pues cualquier tipo de letra que tengáis instalado en Windows y dibujar líneas, imágenes, etcétera. Y utilizar fórmulas también. En las propiedades de esa casilla, pues hay una fórmula que es la base imponible por el porcentaje de IVA entre 100. Si se quiere aplicar cualquier otra fórmula, pues lo podéis ir haciendo por ahí. Y al final, el pie de página, pues ponéis vuestros teléfonos, vuestra página web, etcétera. Entonces, tengo ya ese formato de impresión que lo había dejado en el escritorio, es este archivo, se llama mi informe de factura.ig13, lo podría copiar en el servidor para que todas las personas de mi empresa utilicen el mismo formato de impresión. Y cómo le digo al programa que utilice ese informe y no otro. Aquí en la función en la que estábamos antes, gestión de facturas, donde tengo las dos que habíamos creado, está el icono de opciones, este de aquí, que te permite elegir el formato de informe que quieres para distintos tipos de documentos. Para talón de venta, para recibo, para factura emitida. Podéis tener informes diferentes. En este caso voy a elegir solamente para factura emitida este formato de informe que acabo de crear y por tanto pues ya puedo ir previsualizando las facturas. La factura número 1 que yo he hecho pues tiene aquí el nombre de mi empresa, mi dirección, este recuadro, esta imagen.
los datos del cliente, Guadalajara con la fecha, certificación de julio, que esto lo puse yo a mano, más el IVA, etcétera. Y la otra factura, si la visualizo, aquí reviso que estén todos los datos correctos, le doy a previsualizar y me genera también ya el informe para imprimirlo. Aquí, bueno, pues las partidas tienen un texto corto y un texto largo y los importes, suma y sigue, en este caso tiene 2 páginas y por aquí pues ya los totales. Bueno, pues entonces tenemos ya facturas recibidas de nuestro proveedor y facturas emitidas a nuestro cliente. Vamos a contabilizarlo. Entramos en la contabilidad, nos vamos al diario. Bueno, antes voy a pasar por subcuentas y voy a hacer algún cambio. La subcuenta del banco que damos de ejemplo es esta. Voy a cambiarla. Voy a poner aquí, por ejemplo, Banco Santander. Y voy a añadir otra. Se pueden añadir manualmente, como es lógico, 572-0002 BBVA, por ejemplo. Y aquí están también las subcuentas de compras y de ventas, que damos una de cada a modo de ejemplo, pero podríais crear las vuestras propias. Las subcuentas de IVA por aquí están. Este es mi cliente, este es mi proveedor y de momento no hay más subcuentas. Si nos vamos al plan contable, a la rama en la que estábamos antes, por aquí en el pasivo, acreedores comerciales, proveedores, veis que cuando eliges la cuenta de los proveedores, automáticamente abajo te aparecen las subcuentas que haya dentro de ella. Da igual que las hayas creado en la parte de control de costes o en la de contabilidad. Aquí está mi proveedor de ladrillos. Se podrían aquí también añadir subcuentas nuevas, la lista completa de todos mis proveedores. Bueno, pues vamos al diario y aquí en el diario se pueden hacer asientos manualmente o automáticamente. Voy a crear primero un asiento a mano. Le pongo la fecha de hoy para que veáis que se puede usar como cualquier otro programa de contabilidad, creando asientos manualmente. Aquí elijo, por ejemplo, una compra, eliges una subcuenta, un concepto, compra X y le pones un importe manualmente y luego pues le pones un IVA. Aquí puedes poner el comienzo 472 y así en vez de mostrarte la lista de subcuentas completa te muestra solo las que empiezan por 472 y elijo esta y bueno pues le pongo la contrapartida, por ejemplo mi proveedor. Bueno, en este caso he creado un asiento manualmente tecleando sus datos. Lo mejor de este programa es que no es un programa de contabilidad independiente, sino que está integrado con todo lo que hemos visto antes. Entonces, vamos a poder contabilizar automáticamente las facturas que hemos hecho en compras y en ventas. Para ello hay que utilizar este icono, que es de control de costes a contabilidad, y este otro, que es de facturación a contabilidad. Entonces, pulso de control de costes a contabilidad. Aquí me muestra todas las facturas que tengo en control de costes, la primera y la segunda. Las elijo las dos. Aquí me pregunta para las ventas y para las compras qué subcuentas quiero utilizar y para el banco también, si quiero usar uno u otro. Aquí siempre puedes pedir una lista con el botón que hay a su derecha para elegir el Santander o el BBVA y aceptar. De esta forma te crea el asiento. Ya tengo, aparte del asiento primero que creé a mano, estos dos asientos que se han creado automáticamente. Los puedes reordenar si quieres con estos iconos de las flechas. Este puede ser el primero y este puede ser el segundo. Y voy a contabilizar a continuación los asientos de facturación, los de ventas. Pulso este icono. Voy a elegir solo uno de ellos, de momento. Aceptar. Bueno, aquí me dice que tiene que estar bloqueado. Esta casilla de bloqueado tendría que haberla activado. Para poderlo contabilizar hay que dar la factura ya por finalizada. Los voy a bloquear los dos, el primero y el segundo. Y ahora ya sí podré contabilizarlos. Tengo de momento 3 asientos, voy a por el cuarto y el quinto. Con este icono de facturación a contabilidad, elijo el cuarto, aceptar, aceptar y aceptar.
por ahí me aparece, lo llamé certificación de julio y ahora voy a certificar el siguiente. Cuando entras de nuevo en esta lista, te pone una marca roja a la izquierda que indica que esa factura ya está contabilizada y por tanto puedes tener algunas contabilizadas y otras sin contabilizar todavía. Voy a elegir esta y la contabilizo también. Aceptar y aceptar. Entonces ya tengo creadas las dos facturas de compra y las dos facturas de venta. Veis que aquí abajo pues aparece la base imponible, el IVA y el total, también el centro de coste, a qué obra pertenece esa factura. En este caso son dos, 420 euros para la primera obra y 510 para la segunda, porque había algunos materiales que envié a una obra y otros a otra. La segunda factura ha ido íntegra a la obra número 1, 1.400 euros más IVA, 1.700. También aparece por aquí arriba la imagen asociada. ¿Os acordáis que teníamos una imagen PDF o JPG de esas facturas? También me la trae aquí. Y las de ventas pues son iguales, 12.000 más IVA, el total, solo que en este caso pues está asociado a la subcuenta de nuestro cliente. Bien, pues por aquí por la derecha te indica que estas dos vienen de costes y estas dos vienen de facturación y que sus vencimientos están todos sin pagar. Vamos a pagarlos. Nos vamos a la función vencimientos y aquí están todos los pagos y cobros que tenemos previstos. Cada una de estas facturas tenía 3 pagos o 3 cobros. Hay algunas de nuestro cliente Carlos Gómez, hay otras de nuestro proveedor de ladrillos. Algunas son de cobro y otras son de pago. Podemos filtrar para ver solo unas u otras. Estas son las que tengo que pagar, estas son las que tengo que cobrar y todas ellas están aún pendientes. Ni se ha cobrado nada ni se ha pagado nada. Aparecen ordenadas alfabéticamente, 14 de agosto, 14 de septiembre, de octubre, noviembre, y según va avanzando el tiempo, pues vamos pagando o cobrando cada una de estas. ¿Desea realizar el asiento automáticamente? Le digo que sí, y la fecha en la que realmente se produce el pago. En vez del 14 de agosto, pues supongamos que nos lo pagan el 18 de agosto. Ahí ya se queda marcado que está pagado, esta otra igual, el 18 de agosto, esta otra igual, también, en este caso es un pago y esta otra es un cobro. Entonces tengo varias ya pagadas o cobradas y otras que están pendientes de cara al futuro. Por aquí por la derecha te pone la fecha en la que realmente se ha producido el pago, porque a la izquierda figuraba la fecha en la que estaba prevista. Aparte de filtrar las de cobro, las de pago, las que están pagadas o las que están pendientes, con estos iconos de colores que hay por aquí, también se puede filtrar con esta línea por si quieres ver aquellas que son pues de un banco determinado. Por ejemplo, si pongo aquí el banco 5720002, que era el BBVA, pues no tengo ninguna factura pendiente para ese banco. Si pongo la 01, pues sí tengo varias, ¿no? Todas estas. Se podría cambiar algún vencimiento del futuro, pues le puedo decir que me lo paguen a través del BBVA, lo cambio aquí directamente y en ese caso pues ya el filtro sí que me podría ser útil. Estos son todos los que tengo para este banco. Entonces hay muchas opciones de filtros para que esta tabla, que podría llegar a ser muy grande, sea más manejable. Bien, pues cada vez que he activado esta opción de pagado, me ha preguntado, ¿desea realizar el asiento automáticamente? Le he dicho que sí, por tanto, en el diario ya debería tener asientos nuevos. Efectivamente, por aquí me aparecen, aparte de los que tenía de las facturas, tengo este que es de un pago de una factura con este importe que se mueve de la cuenta del banco a la cuenta del proveedor. Y aquí a la derecha también me dice que algunos vencimientos están sin pagar, todos sin pagar. Hay facturas que están todavía a medio pagar y otras que todavía no hemos empezado. Vamos a ver la tabla de la contabilidad analítica, que nos va a ser bastante útil para ver todos estos pagos y cobros que hemos estado haciendo, cómo se reparten entre las distintas obras. Entonces, aquí puedo seleccionar la obra 1 y me muestra, bueno, en este caso tengo la pantalla o la resolución un poco pequeña, pero vamos a ampliar esto. Aquí te muestra para la obra 1, ha habido movimientos en julio
y tenemos unos pagos por valor de 1.860 y no hay ningún cobro. Ahora le pondremos alguno. Para la obra 2 tenemos pagos por valor de 510 y no hay ningún cobro. Si agrupo viviendas en Madrid, pues ya se suma 2.370. Si me voy a cada uno de estos grupos, pues te va sumando los parciales que le corresponden. Tengo solo pagos, pero vamos a hacer algún cobro. La contabilidad que hemos hecho de esas facturas de venta, esta y esta, a diferencia de las de compra que estaban asignadas a un centro de coste, las de venta en este caso no las hemos asignado a ningún centro de coste, entonces lo vamos a hacer. Vamos a suponer que esta factura es de la obra 1 y la segunda es de la obra 2. Entonces, si vuelvo ahora a la contabilidad analítica, ya sí debería tener ingresos y gastos. Para la obra 1, 12.000 de ingreso, 1.800 de gasto en julio. Para la obra 2 tengo 2.800 de ingreso, 510 de gasto y para la suma del grupo de viviendas en Madrid, pues 14.858 y 2.370. Así se puede ir teniendo una visión general de todas las obras o de todos los centros de coste, porque no tienen por qué ser siempre obras, pueden ser también centros de costes relacionados con los gastos generales de la estructura de la empresa constructora. Bien, más cosas que vamos a ver por aquí. Tenemos la función ratios financieros, que esto te realiza algunos cálculos en relación con algunas cuentas de la contabilidad financiera. Aquí, por ejemplo, me da el ratio del circulante, que es 2,74. El cálculo que está haciendo es AB entre PC. Esto se podría cambiar. Si queréis cambiar la fórmula o añadir alguna nueva, lo podéis hacer AB entre PC. Entonces vamos a ver qué significa eso. ¿Qué es AB entre PC? Si nos vamos al plan contable, por aquí vemos que AB es el activo corriente y PC es el pasivo corriente. Entonces, la división de uno con respecto al otro es el activo circulante. Entonces, bueno, pues ahí se pueden ir gestionando esos ratios. Podéis añadir más ratios o modificar las fórmulas que figuran ahí, aunque los que damos pues son los más habituales. Bien, y me faltaría mostraros algunos listados y también realizar el cierre del ejercicio. Vamos a ver algún listado de contabilidad. Por supuesto, se puede imprimir el libro diario o el mayor. Aquí tenemos el diario, el primer asiento que creé a mano, que no estaba imputado a ningún centro de coste. Estos otros que he contabilizado automáticamente que sí están imputados a la obra 1 y a la obra 2. Y así pues con cada uno. Luego el libro mayor para ver los movimientos que tiene cada una de las subcuentas. La subcuenta del proveedor de ladrillos recibe una factura de 1.200 en el asiento número 1, otra factura en el 2, otra en el 3 y un pago de 580 en el asiento número 8. La factura, perdón, la subcuenta de nuestro cliente, tenemos por aquí dos cosas que le hemos facturado y algunos pagos parciales que nos ha ido haciendo. Nos debe a la fecha 10.000 euros. Por aquí está el IVA soportado, el IVA repercutido y los movimientos en el banco. Más listados, un balance de situación. Por aquí veremos el activo y el pasivo, desglosados según la estructura que tengáis en el plan contable, que ya vimos que se podía personalizar. El activo corriente en este momento pues es lo que nos deben nuestros clientes, 10.000. Lo que nos debe Hacienda por el IVA soportado, 700 y pico, y lo que tenemos en el banco. Y el pasivo por aquí, pues tenemos estos beneficios, tenemos aquí unos importes que le debemos a nuestros proveedores y que le debemos a la agencia tributaria. Y vamos a ver la cuenta de pérdidas y ganancias. Por aquí está todo lo que hemos facturado por valor de 14.000 en positivo, todo lo que nos han facturado nuestros proveedores por valor de 3.000 y pico
y bueno, pues la diferencia. De momento no hemos tenido más ingresos ni más gastos de otro tipo, no hemos hecho ningún otro gasto de personal o de otro tipo. Bien, pues esto en cuanto a los listados y vamos a hacer el proceso del cierre del ejercicio y también os enseño que se puede cerrar el ejercicio y deshacer el cierre. Entonces, cuando vas a cerrar el ejercicio, te dice, atención, se va a cerrar el ejercicio 2020 con fecha 31 del 12 y se crea el asiento de regularización y cierre en ese ejercicio y el de apertura en el nuevo ejercicio 2021 con fecha 1 de enero. Entonces, dentro del mismo archivo, que se llama mi empresa, pues puedo tener varios ejercicios. En este momento tengo el ejercicio 2020 y el 2021. El 2020 tiene aquí un icono de un candado, que significa que ya está cerrado, y el 2021 está abierto. Si vuelvo al diario, aquí tengo los dos ejercicios. En el 2020 se ha creado automáticamente el asiento de regularización y cierre, y en el 2021 se ha creado el asiento de apertura. Entonces aquí tenemos los saldos que vienen pendientes del año pasado. El beneficio que hayamos tenido, los saldos que tengamos en la cuenta corriente o lo que nos debe nuestro cliente, etc. En cualquier momento se puede deshacer el cierre y volverlo a hacer más adelante. Le das a deshacer el cierre, se eliminará el asiento de apertura del 2021 y el de regularización y cierre del 2020. Le digo que sí y de esa forma pues ya se vuelve a abrir. Ya no tengo en el 2021 el ejercicio de apertura ya no está. Si hubiera creado algunos otros asientos sí que los mantendría, pero el de apertura me lo elimina y el de regularización y cierre del año pasado también. Bueno, pues esta es la visión general así del programa que os quería mostrar. Como veis, es un programa de contabilidad habitual, estándar, con el beneficio que tiene el poder gestionar los costes de ejecución de la obra y la facturación en el mismo programa y no tener que duplicar la información, que se vaya contabilizando esa información automáticamente y sobre todo la relación que hay con las obras. Cualquier gasto que vayas teniendo o ingreso relacionado con una obra en particular, pues irlo gestionando en estas tablas de la contabilidad analítica con los centros de coste, que podéis llegar al nivel de detalle que queráis. Podéis ver cada centro de coste. Puede ser una obra o pueden ser los capítulos o las partidas. Os voy a enseñar una función que hay aquí muy útil, que es importar el presupuesto como centro de coste. Con este icono, cualquier presupuesto que tengáis en formato BC3 o que lo hayáis creado con el propio programa, en este caso el de la obra 2, pues te lo incluye también como subcentros de coste. En vez de tener un centro con el nombre de la obra, aquí puedes tener ya varios centros de coste con los nombres de cada capítulo. Como veis, está muy vinculada la contabilidad con los datos de las obras. Entonces, esa es la principal ventaja que tiene nuestro programa frente a otros de contabilidad más estándar. Bueno, pues son todas las funciones así principales que os quería mostrar y a partir de aquí pues voy a comentar con mis compañeros a ver si hay alguna duda de las que hayáis escrito en la zona de chat. Si os queda alguna pregunta pendiente, escribidla en la zona de chat y lo vamos viendo. Sí, hola David, ¿me escuchas bien? Sí, dime. Sí, una pregunta es cómo en un asiento tú puedes repartir una factura entre distintos centros de coste por distintos porcentajes asignado a cada uno. Sí, en este caso, supongamos, por ejemplo, que este asiento de la compra X, que le puse yo un importe de 1.000 euros, de momento no está repartido a ningún centro de coste y si lo quieres repartir a varios, puedes pulsar este icono y en lugar de elegir solo uno, como elegí yo antes, la obra 1, pues supongamos, por ejemplo, que es material que ha ido en parte a la obra 1 y en parte pues lo hemos utilizado para una obra propia que tenemos en la delegación 1. Entonces ahí puedes activar varios centros de coste a la vez, el de la obra 1 y el de la delegación 1. Aquí le puedes poner un reparto de importes, podrían ser, por ejemplo, 600 euros para esta y 400 para aquella, o mediante porcentajes. Puedes escribir la columna del importe o la del porcentaje. Y así pues se queda escrito de esta forma el código del primer centro de coste y entre paréntesis su importe, el segundo y entre paréntesis su importe.
A ver, otra pregunta. Un usuario comenta que él tiene distintas empresas en distintos, incluso en distintos países. ¿Cómo se gestionaría una capacidad multiempresa y también con distintos planes contables para distintos países? Sí, en este caso el archivo que yo he creado en el escritorio lo he llamado mi empresa. Entonces puede ser el archivo de mi primera empresa. Lo voy a cerrar. Deseo guardar los cambios, sí. Voy a cerrar más archivos que tengo abiertos. Y en cualquier momento puedes ir a archivo nuevo. Aquí lo guardas en el escritorio y lo llamas mi empresa 2, por ejemplo. Como veis, de esta forma se pueden tener infinitas empresas, no hay ningún límite. Lo creo como mi empresa 2 y cuando voy al plan contable para empezar a trabajar, aquí el programa te sugiere copiar esta plantilla. Vamos a copiar la plantilla del Plan General Contable de España. Pero pulsando este icono podemos buscar en la carpeta plantillas otros planes contables que tengamos. Por ejemplo, pues tengo aquí un plan de Siscoa o de OADA. Bueno, podéis tener plantillas diferentes o recuperas la plantilla que más se parezca al plan contable que quieres utilizar y luego pues ya sabes que puedes irlo retocando. Bueno, este está en francés, pero aquí podrías luego irlo personalizando. Este es el archivo mi empresa 2. Entonces puedes tener mi empresa 3, mi empresa 4, le vas dando el nombre de cada empresa a cada archivo que vas creando. Sí, otra pregunta. Un usuario nos consulta cómo organizar diferentes ejercicios contables para la empresa si el programa tiene capacidad de, en un mismo archivo, tener varios ejercicios. Sí, en el archivo mi empresa, aquí podéis entrar en la función ejercicios y se pueden efectivamente tener varios ejercicios. Aquí podríamos añadir, por ejemplo, el 2022. Le pongo la fecha de inicio y el ejercicio anterior, que esto se utiliza para las comparativas, cuando sale el ejercicio n y n-1. Entonces tengo tres ejercicios ahora mismo dentro del mismo archivo y para utilizar uno u otro, cuando estás en el diario, tienes que usar esta lista que hay aquí arriba. Ahora estoy trabajando en el 2020 y por aquí pues me voy al ejercicio 2022, por ejemplo, y ya le voy poniendo un asiento nuevo. Este sería el modo de trabajar con varios ejercicios dentro del mismo archivo. No hay que crear el archivo mi empresa 2020, mi empresa 2021, sino que van todos los ejercicios normalmente dentro del mismo archivo. Vale. Pero otra pregunta. ¿Desde la tabla de vencimientos es posible hacer los asientos de bancos? Sí, se crean automáticamente. Vamos a activar el ejercicio 2020, ¿vale? Está seleccionado. Me voy a la tabla de vencimientos y tengo algunos vencimientos que ya están pagados. Antes activé estas cuatro casillas. Entonces, supongamos que este vencimiento de 4.840 o este otro de 562 lo quiero ya pagar. Tengo que pagarle a mi proveedor, entonces lo hago. Activo esta casilla. Me dice en este momento si quiero realizar el asiento automáticamente. Entonces le digo que sí. Y aquí es cuando me va a crear el asiento con la fecha que yo le diga. Este pago lo hemos hecho realmente el 7 de septiembre. Aceptar. Y si me voy al diario, ese asiento nuevo debe haber aparecido automáticamente. Sería pago factura número tal de 562 en la fecha del 7 de septiembre que le hemos pedido. Comenta un usuario cuál sería la mejor forma de organizar la información de proveedores, clientes, si es mejor centralizarla en una única base de datos. Realmente sería explicar el flujo de trabajo cuando tienes centralizados clientes y proveedores y quieres usarlos en distintas obras o en distintos archivos. Sí, realmente lo mejor es tener una lista única de clientes y proveedores. Entonces, se suele guardar en el archivo con el nombre de tu empresa. Creas un archivo que lo llamas con el nombre de tu empresa, como este que he hecho yo,
Y de esa forma, cuando vas por el plan contable a la cuenta proveedores, aquí te aparecen todos los proveedores que tienes en tu empresa. Es mejor tenerlo en este único archivo con el nombre de la empresa en vez de irlos guardando en cada uno de los archivos de las distintas obras. Que hay quien lo hace así, pero eso pues da más problemas, porque si tienes 5 proveedores en una obra, 4 proveedores en otra, pues no es una base de datos centralizada. Entonces, es mejor que lo hagáis como he hecho yo a lo largo de la demostración, meter los proveedores en el archivo de mi empresa y los clientes igual. Si busco por aquí la cuenta 430, que estará en el plan contable dentro del activo, pues aquí tengo mi cliente Carlos Gómez y si quiero crear uno nuevo, pues lo creo aquí mismo, no en otro archivo diferente. Bien. Hay un usuario que pregunta si es posible exportar o importar el libro diario para cambiar de solución a constructo en mitad de un ejercicio. Sí, hay una función de importación. Aquí en la función archivo importar tenéis muchos formatos disponibles de archivos. El formato BC3 se usa mucho para importar presupuestos. Por si queréis empezar a hacer el control de costes y la contabilidad usando presupuestos que os hayan dado hechos con otros programas diferentes, pues el formato BC3 es muy bueno para eso. Y el formato de Excel también se usa mucho para importar presupuestos o para importar un diario. Aquí, por ejemplo, pues me parece que tengo un ejemplo de un diario. A ver, en la carpeta de constructo, ejemplos, España. No lo veo por aquí. Bueno, el caso es que cuando importas un archivo de este tipo, le puedes decir aquí que lo que estás importando es un diario. Entonces, de esa forma, no necesitas teclear los asientos que tengas ya hechos en otros programas. No tengo ningún archivo con estos datos, pero se puede importar una tabla de Excel con el diario. Bueno, David, pues en principio ya no habría más consultas. Muchas gracias. De nada, pues vamos a terminar entonces. Os recuerdo que bueno, hemos estado viendo en estos 3 días las partes en más profundidad. El primer día GEST para elaboración de presupuestos, el segundo día el control de costes de ejecución de la obra y hoy hemos estado viendo Constructo para la contabilidad, la facturación, la contabilidad analítica, la gestión de varias obras simultáneamente. Y bueno, pues hemos grabado estas sesiones, las pondremos en nuestra página web para que reviséis cualquiera de ellas que queráis. También, si os quedan dudas, si queréis comentárnoslas o queréis alguna demostración personalizada para ver alguna parte específica que más os pueda interesar, pues en nuestra página web os recomiendo que uséis este formulario que hay aquí arriba a la derecha, donde pone contacto. Rellenáis aquí un poco vuestras dudas, nos escribís los comentarios que nos queráis hacer y os contactamos para poder ampliároslos. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima.